A ver, continuamos con la segunda y tercera parte, ¿no?, de la clase de historia. Ya, a ver, vamos a dar paso para que los alumnos entren. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La alumna Maribel tiene, creo, problemas al entrar, ¿no? Estás teniendo problemas al entrar, ¿no, Maribel? Sí, pero ya creo que ya. Sí, 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 sí. Mi internet está lento, me parece, profesor. Ah, Mm. ya, a ver, llegaron a entrar, ¿no? Son 8, dicen, ¿no? Espero que hayan tomado un poco de agua, ¿no? Digamos, siempre rehidratándose. Y en caso, digamos, eh, están trabajando, ¿ya? En caso estén trabajando normal, por audífono se puede escuchar. Bueno, ese es mi caso, porque digamos, con esto de las clases virtuales, se pueden hacer dos cosas a veces a la vez. A ver, la historia es el desarrollo del hombre a través del tiempo en un ámbito geográfico. Por ejemplo, ustedes donde están, ¿no? Donde hoy en día están viviendo, ¿han vivido siempre por años o no? ¿O algunos han cambiado de lugar? Yo, por ejemplo, desde que nací, no me cambió de lugar. Sigo en la misma casa. Bueno, aunque hemos construido, pues, ¿no? Algunas cosas han cambiado, pero según, digamos, por el espacio-tiempo, en sus lugares donde ustedes viven, han cambiado, ha habido cambios.
¿Por qué me referiría a los cambios? Pues la historia es una de las ciencias humanas. En síntesis, la historia estudia todos los hechos del hombre, ¿no? Todos los hechos del hombre es lo que estudia la historia. Está emparentada con la antropología, la sociología, la ciencia, la política, la economía e incluso la psicología. ¿Por qué la psicología? A ver, ¿no? ¿Por qué la psicología? ¿Ustedes creen que las mismas actitudes de los años 50, de 1950, son en el año 2021? A ver, ¿creen que sean las mismas actitudes? O su forma, digamos, ahora los jóvenes del año 2021 son los mismos del año 2000. A ver, acuérdense. O todavía hay alguien que no nació por el 2000. Se congeló, no puede ser. Ya está. No, digamos, las actitudes de la persona de hoy en día son las mismas que del año pasado. Por ejemplo, No, profesor. el año pasado, ¿cómo estábamos? Estábamos en pandemia. ¿Recuerdan para estas fechas? Sí, Todavía hay algunos que estaban, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Encerrados en casa por la cuarentena. Hoy en día ya se puede salir, ya que, digamos, Lima está en el nivel alto. Pero no bajándose la guardia, pues, ¿no? Porque si, digamos, ustedes bajan la guardia, pues se contagian. Tampoco, digamos, ya, hay un montón de vacunados, ya puedo salir a disfrutar. Tampoco te confíes de ello. Todo hecho ocurre en un espacio, en un lugar, y supone, por tanto, acontecimientos previos y posteriores.
Es por ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia, ¿qué había, no? Clases presenciales, fiestas, ¿no? Nadie usaba la mascarilla, había más tráfico del usual. La gente se amanecía. Bueno, yo trabajaba los fines de semana. ¿Ya? No, no iba a fiesta, pero a trabajar. No es que iba a fiesta pues a divertirme, ¿no? Mi mente ya está enfocada en otras cosas. Por ejemplo, si nos damos cuenta acá en esta línea, aunque no creo que hubo pues no, un antes de Cristo y un después de Cristo. Hubo la prehistoria. Uy, civilizaciones tan antiguas. De ahí surgió pues no, las primeras civilizaciones, la Grecia clásica, la Roma clásica, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, el Renacimiento, grandes viajes que se hizo ¿no? para la conquista, la Ilustración, Revolución y República, Industria, Imperio, Nación y Colonización, el mundo en guerra y la Edad contemporánea. Todo ello ha ocurrido, ¿no? Toda esa línea de tiempo ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido hoy en día. Pero la pregunta sería, a ver, la historia contesta esto. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué ocurrió? Algo así basado igual que las noticias, ¿no? En las noticias, digamos, ¿no? Cuando uno sale el reportaje, tiene que decir, ¿no? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Pues, por ejemplo, la historia de ustedes de su nacimiento responde a dónde nacieron, cuándo nacieron, cómo nacieron, por qué nacieron. Es, por ejemplo, ¿no? El terremoto, el temblor que hubo hace un par de semanas atrás, ¿no? Un martes donde todos los agarró a las 9:00 y tanto de la noche, ¿no? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuándo ocurrió? Un martes. ¿Cómo ocurrió? Por las placas tectónicas. ¿Por qué ocurrió? Porque ya sabemos que es un movimiento que está en nuestra tierra. ¿Para qué la historia? ¿No? ¿Para qué en sí? ¿Para qué el de la historia? ¿Para qué debemos estudiar historia? A ver, ¿para qué es de la historia? Comprender el presente en base a conocer sus antecedentes, ¿no?
¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Hoy en día debemos conocer, ¿no?, nuestro pasado. A ver, una historia en particular, acá donde yo vivo, hay cierta historia que dice, pues, ¿no? Hay un lugarcito donde la gente que siempre ha puesto un negocio ha fracasado. ¿Mm? Hay un lugar específico, justo en el parque, donde cualquier persona que ponga un negocio ahí fracasa. ¿Por qué? No lo sé. Y se la han dicho a varias personas. Hasta ahorita no entiendo por qué. Es, por ejemplo, igual que los consejos que nos dan, ¿no? A veces los padres. Como te dicen, los padres no es que te aburren, sino que te dan consejos de lo que ellos han vivido para que a ti no te pase, ¿no? Conoces tus antecedentes. Por ejemplo, ustedes, ¿cuándo ha sido la última vez que han ido al doctor o al médico? Fortalecer y comprender otras áreas del conocimiento. Siempre digamos que van a llevar cualquier otra clase, ¿no?, de cualquier otro tema, siempre va a estar presente la historia, ¿no? De cualquier otro tema, siempre va a estar presente, así sea en biología, en ciencia, en química, matemáticas, lenguaje, literatura, siempre va a estar presente la historia. No es que digamos, ah, ya solo llevo historia en curso de historia, no, está presente en los demás cursos. Por eso, digamos, tienen que fortalecerlo. De ahí, conocer y desarrollar una metodología. Más que todo, ¿para qué? Para recordar, ¿no? ¿Algunos recuerdan qué comieron ayer? ¿Algunos recuerdan qué hicieron ayer? A ver, tal vez sí, ¿no? Porque, ah, ya, profe, pero eso solo sucedió ayer. Pero recuerda que hiciste el 20 de julio del año 2020. ¿Te recuerdas que hiciste el 21 de julio del año 2016?
Hoy en día, ¿cómo se puede recordar las cosas, no? A través de las fotos, ¿no? A través, y eso que, digamos, tenemos los celulares que nos graban con fecha y hora, a qué hora se tomó, ¿no? Pero antes, cuando habían estas, digamos, estas fotos antiguas, ¿no? Que tomabas a través de una cámara, que le tenías que poner rollo, y tú mismo acordarte qué día fue, ¿no? Tú mismo acordarte qué día fue. Pues hoy en día como la tecnología nos ayuda, ¿no? Ya sabemos en qué momento hemos tomado la foto, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿No? ¿Cuándo se desarrolló? ¿Para qué la historia? Para conocer y comprender mejor a otros países también, ¿no? A ver, la historia del Perú es bien diferente a la historia de otros países, ¿no? Bien diferente a la historia de otros países. Bueno, casi todos los países son bien diferentes. Desarrollar un sentimiento de identidad. A ver, desarrollar más que todo un sentimiento de identidad. Es, por ejemplo, hoy en día varios jóvenes, ¿no? Se sienten confundidos. Tienen una que otra enfermedad, ¿no? A veces no se sienten identificados por su familia, no comparten las mismas costumbres. ¿No? A ver, ya que digamos, el registro de anales y crónicas fue en muchas civilizaciones un oficio ligado a un cargo institucional público, controlado por el Estado. Sima Qian, denominado padre de la historia en la cultura china, inauguró esa civilización los registros históricos oficiales burocratizados en el siglo II a.C. La crítica del musulmán Ibn Khaldun, ¿no? A la manera tradicional de hacer historia no tuvo consecuencias inmediatas y se le consideró un precedente de la renovación de la metodología de la historia y de la filosofía de la historia que no se inició sino hasta el siglo XIX, fruto de la evolución de la historiografía en Europa Occidental. Entre tanto, los cronistas oficiales castellanos y de Indias dieron paso en la España ilustrada del siglo XVIII a la fundación de la Real Academia de la Historia. Instituciones similares existen en otros países. La docencia de la historia en la enseñanza obligatoria fue una de las bases de la construcción nacional desde el siglo XIX, proceso simultáneo a la proliferación de las cátedras de historia en las universidades, inicialmente, ¿no? En las facultades de letras o filosofía y letras, y con el tiempo en facultades propias o de geografía e historia, disciplina cuya proximidad científica y metodológica es una característica de la tradición académica francesa y española.
y la creación de todo tipo de instituciones públicas y privadas, clubes históricos o sociedades históricas, muy habitualmente medievalistas, respondiendo al historicismo propio del gusto romántico, empeñando en la búsqueda de elementos de identificación nacional, así como publicaciones dedicadas a la historia. En la enseñanza media de la mayor parte de los países, los programas de historia se diseñaron como parte esencial del currículo. En especial, la agregación de historia presente en los lycées franceses desde 1830 adquirió con el tiempo un prestigio social incomparable con los cargos similares en otros sistemas educativos y que caracterizó el elitismo de la escuela laica republicana hasta finales del siglo XX. ¿No? ¿Cómo sería el diseño de interpretación de la historia? A través de la heurística. ¿Y qué es la heurística en sí, no? Te preguntarás, ¿qué es la heurística? A ver, la heurística es vista como el arte de inventar por parte de los seres humanos con la intención de procurar estrategias, métodos, criterios que permitan resolver problemas a través de la creatividad, pensamiento divergente o lateral. Es por ejemplo, ¿no? Como nosotros dicen, ¿no? De la creación del mundo, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros la creación del universo? Que nos han contado nuestros padres desde que hemos sido unos niños. ¿Cómo creen que ha sido? ¿No? También se afirma que la heurística se basa en la experiencia propia del individuo y que en la de otros para encontrar la solución más viable al problema. Por ejemplo, la heurística puede ser vista como una teoría que estimula el pensamiento del individuo, encargado de analizar todos los materiales recopilados durante una investigación. En este sentido, se puede afirmar que se relaciona con la toma de decisiones a fin de solucionar un problema, sin asegurar que la acción tomada sea la más idónea. Ahora bien, la heurística como disciplina científica y en su sentido más amplio, puede ser aplicada a cualquier ciencia con la finalidad de elaborar medios, principios, reglas o estrategias como ayuda para lograr encontrar las soluciones más eficaces
y eficientes del problema que analiza el individuo. Por ejemplo, ¿no? Las investigaciones, documentales, búsquedas de fuentes originales, selección de información. Es, por ejemplo, yo cuando siempre inicio toda clase, ¿no? Antes de iniciar con un nuevo grupo, nunca yo pregunto si entran por celular, nunca pregunto si entran por una lacto o una computadora, pero más o menos dado la investigación con este del trabajo remoto, se puede ingresar, ¿no? Hasta inclusive, ¿sabían que pueden ingresar al Zoom haciendo una llamada telefónica? ¿Sabían eso o no? Pero te cuesta. Sí, a través del teléfono se puede, digamos, entrar, pero eso sí, te cuesta. Y gastas más. Preferible tener datos para que puedas utilizar. ¿No? No, y más o menos, por ejemplo, si usted me dice, profesor, que tuve faltas, ¿no? Que no pude entrar, ya, más o menos se puede identificar, ¿no? Según la heurística que yo he llevado, según las investigaciones, que tal vez el alumno no puede ingresar por varios factores, ¿no? Uno, por el internet. Segundo, porque se fue la luz. Tercero, no tiene saldo, no tiene datos. Cuarto, se le robaron el dispositivo. Quinto, entraron a su casa y la incendiaron. Sexto, por pereza. Hay varios factores, ¿no? Pero más deduzco siempre las primeras cinco. Pero si ya es reincidente, ahí sí, pues no. Me hace sospechar. De ahí tenemos la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica en sí, no? ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es, pues, ¿no? Se refiere al arte de interpretar textos, bien sean de carácter sagrado, filosófico o literario. Asimismo, a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. La hermenéutica tiene sus orígenes en la antigüedad, cuando diversos pensadores se concentraron en la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas a fin de diferenciar la verdad de lo espiritual y esclarecer aquello que resultaba ambiguo o poco claro. Algunos de ellos fueron Filón de Alejandría, Agustín de Hipona, Martín Lutero, entre otros. Sin embargo, fue en la Edad Moderna que los estudios en torno a la hermenéutica tomaron mayor forma tras las contribuciones del filósofo Friedrich Schleiermacher, por lo que es considerado como padre de la hermenéutica. Entre sus principios propuestos por Schleiermacher, destaca la idea que comprende interpretar el discurso tal cual lo pone el autor, y luego proponer una interpretación aún mejor que esta. Es lo que sucede, ¿no? Es lo que hoy en día sucede. A veces nos dejamos guiar por las imágenes, por los videos, o porque alguien nos inculcó en un pensamiento a su conveniencia. Es, por ejemplo, todos recuerdan, ¿no? Este cuentito de la Caperucita Roja, donde el lobo le dice, no, no vayas por este camino, es malo, anda por el otro camino. Pues si no la aprendiste con la Caperucita Roja, que a veces algunas personas están disfrazadas, ¿no? Son unos lobos, entonces date cuenta que en la vida hay personas que siempre te van a hablar a su conveniencia. Sí, siempre te van a hablar a su conveniencia. No van a ser objetivos, te van a decir, no, mira, que no hagas esto, que el otro, factores, ¿no? Hasta más, lo más bonito que encuentres. Ya que, digamos, el término hermenéutica deriva del griego, ¿no? Que significa el arte de explicar
traducir, aclarar o interpretar. Asimismo, la palabra hermenéutica se relaciona con el nombre del dios griego Hermes, el dios mensajero, con la capacidad de descifrar significados ocultos. Es por ejemplo, ¿no? Muchas de las personas, ¿no? Siempre están con esto, ¿no? Estas hipótesis, no se le puede decir teoría, porque a pesar que digan, no, teoría del fin del mundo, es falso. Siempre han querido interpretar, ¿no? Sobre acerca del fin del mundo. Nos dijeron en el año 2000, nos dijeron en el año 2012. Ahora nos dicen 2021. Ya estamos en el 7º mes y nada pasa. Y algunas personas lo han interpretado a su manera. Si date cuenta que con el fin del mundo juegan con la información, ahora imagínate, ¿tú no crees que lo hagan también varias personas a nivel mundial? Bueno, yo no, porque yo siempre me ha gustado ser objetivo. Nunca me ha gustado mentir, nunca me ha gustado decir otras cosas, porque siempre he sido una de las personas realistas, objetivas, más que todo, ¿no? Por eso digo, si ustedes me preguntan algo, ¿no? Acerca del tema, yo se lo digo con claridad. Y encima le digo quién estaba postulando esto, ¿no? Y cuáles han sido los cambios que se ha habido hoy en día. Pero pueden decir, no, profe, ¿y si se dejó influenciar? No, porque también yo era experimentado. ¿No? Por ejemplo, que me diga, profesor, usted no sabe lo que es trabajar de noche y estar escuchando su clase en la mañana. Sí, sí sé. Yo lo he experimentado. Por eso le digo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier suceso que ustedes pasen, bueno, excepto de lo que es temas familiares, ¿no? Por ejemplo, tener hijos, todavía no experimento tener hijos. Ya. Por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Como dice, consiste en interpretar los textos antiguos y las escrituras sagradas. En la Biblia, ¿qué pasa? La hermenéutica bíblica tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos, ¿a fin de qué? De comprender su significado. En este sentido, pretende ofrecer los medios para realizar una correcta interpretación de los textos de la Biblia. Algunos de los métodos que se utilizan requieren la realización de análisis textuales, literarios e históricos. Asimismo, la hermenéutica se emplea para interpretar otras obras religiosas de diversas culturas. De allí que en muchas ocasiones se relacione con el término exégesis, que se refiere y en sentido estricto a la interpretación de un texto, tanto religioso como científico y filosófico. A ver, las personas que son pues no católicas y que han leído la Biblia, ¿no? Jesús antes de subir al cielo, ¿no? Mandó a que vayan y compartan el evangelio, ¿no? Prediquen el evangelio. En ningún momento dijo que vayas, hagas guerras y que les inculques el evangelio. Él dijo eso, según los textos. Según los textos, ha dicho eso. Pero ustedes dense cuenta, ¿no? Cómo la religión se expandió. También a través de la filosofía, ¿no? La hermenéutica ha sido un término interpretado de diferentes maneras por filósofos y pensadores en diversas épocas. De allí que se puede definir como una corriente filosófica aplicable al análisis de las ciencias humanas, a fin de establecer la importancia de interpretar y comprender los hechos humanos, teniendo en cuenta el contexto sociohistórico en el que ocurre. En este sentido, el filósofo Friedrich Schleiermacher expuso la hermenéutica como saber práctico que permite la interpretación de los contenidos escritos u orales partiendo de la reconstrucción del contexto del autor, lo que a su vez nos permite colocarlo en su lugar y realizar una mejor comprensión de la información. En el estudio de este término, el filósofo Martin Heidegger sitúa la comprensión antes de la interpretación. Por su parte, el alemán Hans-Georg Gadamer es considerado un renovador del concepto de hermenéutica como una teoría de la verdad y un método interpretativo. Bueno, falta algunos segundos nada más. Vuelven a ingresar, ¿no? Para la tercera parte. Vuelven a ingresar para la tercera parte, ¿no? Con el mismo link que se les envió. ¿Ya?
el 870, ¿cuál es? Ah, 870-538-79-71, siendo la contraseña A mayúscula 12345. Ya, vuelvan a ingresar nada más. Se acaba el tiempo, vuelven a ingresar con el que les envié. Bueno, el que se le envía también el telecomedador, cualquiera de esos dos. ¿Ya? Vuelvan a ingresar, por favor, ni bien se termine el tiempo. Sí, todavía falta la tercera parte. Son 3 horas de historia.